Este es el vídeo del arresto de Tatsuya Ichihashi, un hombre que evadió la custodia policial durante más de 2 años por el asesinato de Lindsay Hawker, una profesora de inglés que vivía en Tokio en ese momento. Mientras estaba huyendo, Tatsuya haría todo lo posible para ocultar su identidad y evadir la captura, llegando incluso a someterse a cirugía plástica en su propio rostro. En el momento de su captura, era uno de los criminales más buscados de Japón. Si te gustan los tops, las historias de crímenes reales, deja tu like y si eres nuevo, suscríbete. Antes de que comience esta aterradora historia, necesitamos hablar sobre la víctima. Mientras estaba en la escuela, Lindsay estudió biología en la Universidad de Leeds, donde se graduó con honores de primera clase en 2006. Aunque tenía la intención de cursar una maestría después de terminar su licenciatura, Lindsay finalmente decidió hacer algo emocionante antes de volver a la academia. Esto la llevó a aceptar un puesto de profesora de inglés en Japón en octubre de ese mismo año. Pero la joven de 22 años no sabía que esta expedición y viaje alrededor del mundo terminaría en tragedia. Tatsuya Ichihashi nació el 5 de enero de 1979. Su padre era médico y su madre dentista, lo que naturalmente ejercía presión sobre Tatsuya mientras crecía, ya que estaba rodeado de una familia exitosa. Aunque creció, Tatsuya no logró cumplir con las expectativas de su familia ni las suyas propias, fallando en los exámenes que podrían haber impulsado su carrera. Tatsuya finalmente se conformó con un título de horticultura de la Universidad de Chiba en 2005 cuando ya tenía 26 años. Tras graduarse, Tatsuya desafortunadamente no tuvo suerte para encontrar trabajo, ya sea porque decidió no intentarlo o porque realmente tuvo problemas para intentar tener un empleo. Tatsuya vivía con una asignación de 100.000 yenes al mes de su familia, que era aproximadamente $750 estadounidenses en ese momento. La policía describía a Tatsuya como una persona solitaria con una obsesión por la forma física. Regularmente hacía ejercicio en el gimnasio y recorría aproximadamente 25 kilómetros en bicicleta al día. Aunque eso no sería tan malo, la policía también informó que tenía intereses en el manga violento, lo cual algunos dirían que contribuyó al caso. Con este tipo de antecedentes, ¿qué crees que proporcionó este tipo de actos? Te leo abajo en los comentarios. El 20 de marzo de 2007, mientras la profesora Lindsay iba en bicicleta a casa desde el trabajo, «Eres mi profesora de inglés favorita», dijo un hombre mientras Lindsay desbloqueaba su bicicleta para prepararse para ir a casa. Ella rápidamente se dio la vuelta y vio a Tatsuya parado allí. Fue una situación incómoda. Lindsay le dijo a Tatsuya que la confundía con alguien más porque claramente no conocía al joven japonés de 20 años. Lindsay subió a su bicicleta y continuó su camino, pero no pasó mucho tiempo antes de darse cuenta de que Tatsuya la estaba siguiendo. A medida que la profesora aumentaba la velocidad en su bicicleta, se dio cuenta de que el paso rápido de Tatsuya se había convertido en una carrera, ya que igualaba su velocidad para mantener su persecución. Esto debería ser una clara señal de alerta para cualquier persona en situaciones similares. El hecho de que Tatsuya se acercara a Lindsay desde atrás y la confundiera con su profesora de inglés es creíble hasta cierto punto, pero no hay excusa para perseguir a alguien mientras está montado en bicicleta hacia su casa, incluso en lugares como Japón, donde la tasa general de criminalidad es baja según la mayoría de los estándares. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso al tratar con personas que no conoces. Al llegar frente a su apartamento, Tatsuya le pidió a Lindsay un vaso de agua. Lindsay, siendo una profesora bondadosa, se sintió mal por él en ese momento y aceptó dejarlo entrar para que tomara un vaso de agua, pero no sin antes mostrarle que compartía el apartamento con sus 2 compañeros de cuarto. Lindsay era joven e inteligente y lo hizo para establecer límites y también para mostrarle a sus compañeros de cuarto cómo lucía Tatsuya como precaución. Mientras estaban dentro, Tatsuya propuso que Lindsay le diera clases privadas de inglés por una buena tarifa. Sin embargo, Lindsay finalmente rechazó la oferta. Antes de irse, Tatsuya dibujó un retrato de Lindsay en un trozo de papel y lo firmó con su nombre, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, con la esperanza de que ella se pondría en contacto con él en el futuro. Lindsay pensó de nuevo en la propuesta y a su parecer Tatsuya se había dejado una mejor impresión de sí mismo que antes. Finalmente decidió aceptar su oferta y acordaron encontrarse para una clase de inglés en 4 días después. Lindsay y Tatsuya se encontraron para tomar un café para su clase. Se puede ver en las imágenes de videovigilancia a los dos esperando en la fila para sus bebidas. Conversaron durante aproximadamente 1 hora y todo parecía ir bien, pero al final de la clase Tatsuya buscó en su billetera y le dijo a Lindsay que la había olvidado en casa. «No te preocupes», dijo, «mi apartamento está cerca, ¿por qué no pasas allí y puedo pagarte entonces?» Esta es otra señal de alerta por parte de Tatsuya.
Lindsay y Tatsuya tomaron un taxi hacia su apartamento, pero antes de entrar, Lindsay le pidió al conductor que esperara unos minutos mientras ella obtenía el dinero de Tatsuya, pero pasaron varios minutos y aún no había salido. La triste realidad de la situación es que Lindsay nunca saldría con vida del apartamento de Tatsuya. El taxista, después de esperar, pensó que su servicio simplemente ya no era necesario y se fue a trabajar. Ahora, Lindsay tenía clases que enseñar en la escuela más tarde ese día, y cuando no apareció en el trabajo ni regresó a casa con sus compañeros de cuarto, la gente ya empezaba a sospechar que algo había sucedido. Después de 2 días, sus amigos, al no verla ni tener noticias de ella, llamaron a la policía. No fue difícil culpar a Tatsuya. Después de todo, sus compañeros de cuarto ya sabían que ella había quedado en encontrarse con él ese día. Pero lo que lo hizo aún más fácil de rastrear fue el pequeño papel que dejó en su apartamento con sus datos de contacto. No pasó mucho tiempo antes de que 2 agentes de policía fueran enviados al apartamento de Tatsuya alrededor de las 5:40. Sin embargo, sin suficientes pruebas, todo lo que pudieron hacer fue llamar a la puerta. Al principio parecía que no había nadie en casa. Todas las luces estaban apagadas y no había señales de que alguien estuviera allí. Sin embargo, la policía alcanzó a ver una sombra tenue moviéndose. Los 2 oficiales pidieron refuerzos y aproximadamente 1 hora después llegaron 7 oficiales más. Mientras los agentes se dispersaban por el área en general, Tatsuya, quien ya sabía que la policía lo estaba persiguiendo, salió sigilosamente de su apartamento descalzo, con una mochila en la espalda. Intentó pasar desapercibido ante las autoridades, pero mientras intentaba hacerlo, chocó con un oficial. Tatsuya intentó huir de inmediato, pero el oficial lo agarró por la mochila, obligando a Tatsuya a abandonarla. En ese momento, el apartamento de Tatsuya estaba en el 4º piso y solo había 2 agentes oficiales allí, pero por alguna extraña razón, ninguno de los 2 oficiales tenía radios consigo mismo. Por lo tanto, cuando Tetsuya se escapó y evadió a los oficiales en el 4º piso, no tenían forma de alertar a los oficiales en el piso de abajo. Tatsuya logró escapar esa noche dejando solo su mochila con su ropa de gimnasio. Poco después de la desaparición de Tatsuya, la policía registró su residencia y allí encontraron el cuerpo de Lindsay, enterrado en su bañera desmontable que había colocado en el balcón. Tatsuya la había enterrado utilizando principalmente tierra y agentes de descomposición a los que probablemente tenía acceso como estudiante de horticultura. Durante el examen se descubrió que el cuerpo de Lindsay estaba atado y amordazado, con hematomas en su rostro y torso superior. Era evidente que algo horrible había ocurrido. Junto con el cuerpo, las pertenencias de Lindsay estaban dispersas por la habitación de Tatsuya. Sin una clara intención de ocultarlas, el hecho de que Tatsuya intentara ocultar el cuerpo pero no las pertenencias de Lindsay indica que no había planeado este plan muy claramente. Incluso, mucho menos el hecho de que dejó su información de contacto con ella y sus compañeros de habitación. Debido a esto, se puede decir que tal vez este crimen no fue 100% planeado. Sin embargo, nada de esto importa al final porque Lindsay fue arrebatada de este mundo y Tatsuya no estaba en ninguna parte. Una investigación posterior revelaría que Tatsuya tenía una serie de pelucas en su apartamento cuyo propósito aún se desconocen. La policía tendría esto en cuenta durante su búsqueda y en lugar de publicar imágenes regulares de Tatsuya, también publicarían imágenes retocadas de él con pelucas, por si acaso estaba usando algún método de estos de disfraz. Sin embargo, a pesar de la cantidad de imágenes publicadas y los callejones sin salida en la que la policía terminó metiéndose, Tatsuya aún no aparecía. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. A medida que el tiempo de Tatsuya estaba libre aumentaba, también lo hacía la desesperanza de la familia de Lindsay. Estaban perdiendo la paciencia con la policía japonesa que no lograba encontrar al asesino de su hija. De hecho, la familia de Lindsay finalmente voló a Japón para unirse a la búsqueda y presionar cualquier pista que pudieran encontrar para obtener justicia. Incluso el padre de Lindsay, Billy, llegó a contactar a miembros de la Yakuza, la mafia japonesa, para obtener su ayuda a la búsqueda. A cambio de 2 botellas de whisky, esto demuestra que hasta qué punto estaban dispuestos a llegar la familia para encontrar al asesino de su hija. El 10 de noviembre de 2009, Tatsuya fue finalmente capturado en Osaka mientras intentaba abordar un ferry hacia Okinawa. La policía recibió una pista sobre su paradero y hacia dónde podría dirigirse, y cuando lo detuvieron, le preguntaron su nombre, admitió abiertamente que era Tatsuya Ichahashi. Bajo custodia, Tatsuya relató su vida en fuga y confesó sus crímenes. Continuó diciendo que durante su tiempo evadiendo a las autoridades viajó por todo Japón, incluso alojándose en islas remotas en ocasiones para evitar su captura. Cuando no viajaba de isla en isla, se quedaba en cibercafés durante toda la noche, evitaba el contacto visual con la mayoría de las personas y prestaba mucha atención a las cámaras de seguridad.
En cuanto al trabajo, principalmente aceptaba trabajos de construcción que pagaban en efectivo. Tatsuya logró ahorrar una cantidad decente de dinero durante este tiempo, aproximadamente 1 millón de yenes, unos $12.000 americanos. Sin embargo, debido a los continuos esfuerzos de la policía japonesa por encontrarlo, incluso llegando a aumentar la recompensa inicial de 1 millón de yenes a 10 millones de yenes, Tatsuya sabía que tendría que cambiar más que su apariencia y ubicación. Por lo tanto, la mayor parte del dinero que ahorró lo gastó en 2 cirugías plásticas, una para levantar el puente de su nariz y otra para adquirir una nariz más larga y estrecha. Sin embargo, este fue el error fatal de Tatsuya, ya que antes de recibir cirugía plástica profesional en una clínica, Tatsuya se realizó sus propios procedimientos plásticos. Esto incluyó cortar 2 de sus lunares, coser un hilo a través de su nariz para cambiar su forma y cortar un trozo del labio inferior para hacer que pareciera mucho más delgado. Debido a que la recompensa durante este tiempo alcanzó su punto máximo, muchas personas se enteraron de Tatsuya y uno de ellos resultó ser el cirujano que le realizó su última cirugía. El profesional médico rápidamente envió las fotos del antes y el después a la policía, quienes las liberaron rápidamente al público. Este plan funcionó muy bien porque, aparte del cirujano que le reconoció, uno de los compañeros del trabajo de Tatsuya en la construcción también descubrió quién era y alertó a la policía. Esto sumió a Tatsuya en un estado de pánico y una vez más intentó hacer lo que había estado haciendo en los últimos 2 años, escapar. Intentó huir y abordar un ferry a Okinawa, pero gracias a las imágenes recién publicadas, un trabajador del ferry lo identificó rápidamente y alertó a las autoridades, donde finalmente fue detenido. La búsqueda finalmente había terminado, el asesino de Lindsay finalmente había sido capturado y su familia finalmente podía respirar aliviada. Pero aún no había terminado. Durante el juicio, Tatsuya admitió haber asesinado a Lindsay, así como encubrir el cuerpo. No se podía negar lo que había hecho, por ello la familia de Lindsay luchó por la pena de muerte. Sin embargo, debido a la postura de Japón sobre el tema, rara vez se le otorga la pena de muerte a personas que han cometido solo un asesinato. Por lo tanto, Tatsuya finalmente fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes, a la edad de 32 años. Si te gustan los tops, las historias de crímenes reales, deja tu like y si eres nuevo, suscríbete.